Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar. Y a eso te invita el periodista Federico Fasano Mertens, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Por candidatos con ideas, programas, sensibilidad y capacidad de gestión y conducción. Por eso, Federico Fasano Mertens les propone este manual para indecisos, para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Bienvenidos a esta cuarta entrega de La Cosa Vostra, Manual para Indecisos. Hoy vamos a comparar las gestiones económicas de ambos gobiernos. Antes quiero hacer una aclaración. Yo siempre creí que la política era la que comandaba la economía, no la economía la política. Y estoy comprobando que la política está abdicando frente a la economía. Está abdicando frente a los expertos económicos, cuando la economía tiene que estar al servicio de las políticas necesarias para que la economía logre el objetivo estratégico fundamental, que es el bienestar general de la población. Que me perdonen los economistas, pero tanto depende la economía de los economistas como el clima de los meteorólogos. No depende de los economistas las políticas económicas. Quiero dejar esta constancia, aclarando también que, ojo, no estoy cuestionando a los técnicos. Danilo Astori era un economista, pero era un político, un hombre con una ideología propia y con mucha experiencia en organizaciones políticas. También lo es Odone. Odone no es solo un gran economista. Odone es un hombre que militó en partidos políticos de izquierda y que tiene su propia ideología y que sabe bien que la política tiene que dirigir a la economía. No sé si el técnico, el economista Labat, que va a ser el ministro de Economía si gana la coalición republicana, tiene cintura política. Más bien es un técnico y así lo demostró en estos años. Hecha esta aclaración, pasemos al tema de la comparación económica de ambos gobiernos. Esa comparación económica he analizado y todos los indicadores económicos de este gobierno han colapsado, salvo la inflación, que es un gran mérito de este gobierno y hay que destacarlo, a un costo altísimo. La inflación se ha controlado, pero a un gran costo que ya lo veremos cuando lo analicemos. También no han disminuido las exportaciones ni han disminuido las inversiones. Quiero que quede esto claro. Pero el resto de los indicadores económicos sí han disminuido notoriamente en comparación con los del Frente Amplio. Basta solo ver, comencemos a ver los indicadores económicos. Crecimiento económico. Tenemos un informe de la CEPAL donde dice que en estos últimos 4 años y medio, Uruguay figura entre los 3 países más bajos en materia de Producto Bruto Interno. En 3 de América Latina estoy hablando, los más bajos, de más bajo crecimiento quiero decir, ¿no? Si comparamos esto con los 15 años del Frente Amplio, donde la misma CEPAL decía que es el país Uruguay en los 15 años del gobierno Frente Amplista que mayor índice per cápita ascendió en el Producto Bruto Interno, no admite esa comparación. El Instituto Legatum de Inglaterra, que en esos 15 años del gobierno Frente Amplista lo calificó a Uruguay como el país más próspero de América Latina, por lo tanto, evidentemente no hay comparación. Pero veamos los cuadros, veamos, porque no es lo que yo digo, es lo que dicen las cifras oficiales, no las mías. Estos cuadros fueron preparados por la consultora Etcétera, que es una consultora prestigiada de economistas, sociólogos y politólogos, y son cuadros no del año pasado, son de ahora, del 2 de octubre. Estas cifras las sacaron, lo dice acá, esto lo van a ver ustedes en pantalla bien, fueron sacadas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay. Es decir, veamos lo que dicen los cuadros y no lo que digo yo.
Este gobierno, de todas maneras, frente a esta caída del Producto Bruto Interno, ha sostenido que ha hecho mucha obra pública. Más que obra pública, que no ha superado la del Frente Amplio, sí lo ha superado en inauguraciones. En inauguraciones hay cientos y cientos de horas de helicóptero del presidente de la calle Pou inaugurando obra pública. Pero entre esas cientos de inauguraciones ha inaugurado carnicerías, ha inaugurado hasta gateras de hipódromos, el hipódromo de Tacuarembó. En inauguraciones sí le gana este gobierno al del Frente Amplio, no en obra pública. Pero veamos las cifras que surgen de los cuadros. El Frente Amplio recibe de Jorge Valle una caída del Producto Bruto Interno, el PBI, de un 3% y le eleva al 6,9%, es decir, aumenta el primer gobierno del Frente Amplio 9,9%, un 10% del PBI, ¿sí? Niveles históricos. Y el gobierno de Mujica sigue aumentándolo, un 5% más, exactamente un 4,9%. Y el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ante la crisis regional por la caída abrupta de las commodities y el descenso de todos los países de América Latina, aún así lo aumenta, poco, pero lo aumenta un 1%. ¿Y este gobierno qué hizo? Después de decir que basar todo en el desarrollo económico más que en el desarrollo social, como lo hemos visto en los anteriores videos, baja el Producto Bruto Interno, es decir, el 1% es lo que le entrega Tabaré Vázquez. Este gobierno aumenta solo el 0,7%, no llega al 1%. Hay un estancamiento económico muy fuerte. Y lo de la pandemia no es una excusa, porque la pandemia, sí, ahí bajó un 7% el PBI, pero inmediatamente tuvo un efecto rebote en todos los países del mundo, incluido en el Uruguay de la coalición republicana, donde subió incluso un 5%. Pero después, en el 23 y 24, comienza un descenso del PBI que hace que en todo el periodo, según datos del Banco Central, aumente solamente un 0,7%. Pasemos a otro indicador económico, a las reservas. Las reservas, fíjense que el Frente Amplio no recibe reservas, son solo 200 millones de dólares, le deja en las arcas del Estado el gobierno de Jorge Valle. Y los gobiernos Frente Amplista ascienden a 18.000 millones de dólares las reservas. 18.000 millones de dólares que les entrega Tabaré Vázquez al gobierno de la calle Pou. Es un récord histórico y ha sido, en el análisis per cápita, las reservas más importantes de América Latina. ¿Qué hizo este gobierno? Descendió 2.000 millones de dólares las reservas. Hoy, el informe de diciembre del año pasado, que es el último informe anual, dice que tenemos 16.000 millones de dólares en reserva. Teníamos 18.000. Eso hay que constatarlo y creo que ha sido otro de las derrotas de este gobierno. Pasemos a otro indicador económico, el déficit fiscal, por ejemplo, que ha sido la peor situación fiscal de los últimos 20 años. El déficit fiscal fue la principal bandera del gobierno de la calle Pou para combatir al Frente Amplio, diciendo es una barbaridad el déficit fiscal que nos deja. La ministra de Economía, Arbeleche, sostiene que nos entregan un auto con luz roja, es decir, no hay nafta en el tanque, estamos en la reserva. Fue una de las grandes banderas de la coalición republicana contra el Frente Amplio. Hoy el déficit fiscal ha aumentado, no se puede creer, porque dijeron que lo iban a bajar a la mitad. No solo no bajaron nada, sino que lo aumentaron el déficit fiscal. Es, para mí, la mayor derrota económica de este gobierno. Pasemos a otro. En la deuda externa, Valle le entrega al gobierno de Tabaré Vázquez toda la deuda externa, es superior a toda la riqueza del Uruguay. Es el 102% del PBI. No hay precedentes de eso. Supera toda la riqueza del Uruguay. ¿Qué hace los gobiernos Frente Amplistas? Reducen esa deuda externa
del 102% al 44%. Y entrega al gobierno de la calle Pou una deuda externa de 27.000 millones de dólares. ¿Y qué hace el gobierno de la calle Pou? La sube, la aumenta a 34.000 millones de dólares. Otro gran fracaso económico en la comparación de ambas gestiones de este gobierno. 34.000 millones de dólares significa que cada bebé que nace hoy en Uruguay debe $1.000, que cada hogar debe $5.000 al exterior. Es otra derrota que no podemos ignorar. Al punto tal que tampoco lo ignora el Fondo Monetario. El Fondo Monetario por escrito le dice al gobierno de la calle Pou: han subido la deuda externa a niveles históricamente muy altos. Es necesario un descenso sistémico. Fíjense que esto implica una herencia para el próximo gobierno, de que va a tener que bajar la deuda externa, que no va a poder tener créditos. Gane quien gane, esta es otra gran derrota del gobierno actual. Veamos otros indicadores económicos. El atraso cambiario. Bueno, es el peor atraso cambiario del siglo XXI. No se conoce un atraso cambiario de esta naturaleza. Fíjense que en el 2019 el Frente Amplio tenía un dólar de, creo que 37.60 más o menos. Ahora, en agosto, no estoy hablando de esta suba en pizarras, en agosto subió a 38.60, prácticamente el mismo tipo de cambio de hace 4 años y medio. Sube la inflación y el dólar quedó quieto durante 4 años y medio. Eso es el tipo de cambio de pizarra. Vayamos al tipo de cambio real. El tipo de cambio real es peor la situación. El tipo de cambio real se toma en cuenta no lo que vemos en pizarra, sino la inflación mundial, y se la compara con la inflación local de Uruguay y se llega a unos números. Por ejemplo, en el 2019 el número que se le tiene el Frente Amplio es de 101 y el número en el 2024 es de 84. Hay un 20% de diferencia en contra de este gobierno. Fíjense que en el 2019 el Frente Amplio entrega el gobierno con una brecha de solo el 3%. Este gobierno le va a entregar con una brecha cambiaria 7 veces más, del 21%. Bueno, creo que el atraso cambiario es una de las grandes derrotas de este gobierno. ¿A qué se debe este atraso cambiario? Bueno, en primer lugar se debe a que el Banco Central hace 2 años dijo: no intervengo más. ¿Por qué? Porque apostaron a contener la inflación y presentarlos como la gran bandera de este gobierno. Yo diría la única bandera de este gobierno, a costos muy grandes que ahora vamos a ver. Pero bueno, no es solo un tema de que el Banco Central no entró. Ellos dicen, bueno, no, pero es que hubo una inundación de dólares. No creo en esa cifra, he consultado con varios economistas. Inundación de dólares cuando el turismo, que es un proveedor de dólares muy importante, cayó estrepitosamente. Solo la celulosa pues tenían que vender sus dólares para pagar salarios y todo eso. Solo la celulosa no justifica este atraso cambiario monumental, ¿no? Pese a todo, las exportaciones han subido, pero han subido por otros factores. Por la guerra en Ucrania, por ejemplo, eso hizo subir mucho las exportaciones, pero hubieran subido muchísimo más si no hubiera este atraso cambiario. Tengan en cuenta que con estos niveles de cómo está el dólar, que estamos un 18% abajo de la brecha con China. Digo, con este tipo de cambio, ni Adán va a poder exportar manzanas. Digo, pero bromas aparte, esto es un problema muy grave que ha tenido este gobierno. Y lo tenemos que, sí, destacar, porque las industrias han sufrido muchísimo con este atraso cambiario, han cerrado centenares de emprendimientos debido a este atraso cambiario. Y podía haber cambiado mucho la situación de nuestra principal industria, que es el agro, si no estuviera este atraso cambiario. Hablemos de la inflación, que ha sido el gran mérito de este gobierno, ¿no? El rango que se propusieron es un rango mínimo de inflación del 3% y un rango máximo del 6%.
Pero aclaremos que durante 40 meses siempre estuvieron arriba del rango del 6%. En el 2020, el 11%. Eso no lo tomo en cuenta porque estuvo la emergencia sanitaria y por lo tanto no lo cuento. Pero después de la emergencia sanitaria, cuando todos los países subieron su desarrollo económico, acá teníamos un 9% de inflación, casi 2 dígitos. Recién ahora, hace 15 meses, se acercan al rango y ahora podemos decir que sí están en el rango del 6%, que es el rango máximo que ellos planteaban, ¿no? Las políticas monetarias contractivas que establecieron y los aumentos de las tasas de interés es lo que determinaron que esa inflación no superara ahora el 6%, sí lo superó durante todo el periodo anterior, ¿no? El éxito se debe a una economía muy estancada, se debe también a la fuga del consumo interno. La fuga hacia el exterior, acuérdense que todo el mundo se iba a hacer sus compras en Argentina. Eso ayudó a que la inflación bajara. Es decir, el estancamiento de la economía, la fuga del consumo interno y sobre todo el atraso cambiario es lo que les permite a este gobierno decir, llegamos al rango del 6%. Esa es la explicación y los cuadros se los van a explicar. Quiero hacer una breve reflexión. Yo sigo mucho un economista, Luis Casado, un economista chileno, que explica brevemente lo que es la inflación. Dice que los monetaristas inventaron que el tema que la inflación es porque hay un exceso de disponibilidad. Y pone el ejemplo, dijo, si toda la producción fuera 1 kilo de tomates y el circulante fuera 1.000 pesos, el kilo de tomate vale 1.000 pesos. Pero si yo aumento el circulante a 2.000 pesos y no produzco ni una sola lechuga, el kilo de tomate pasa a valer 2.000 pesos. Y esto no es así. No son la masa monetaria, no la fijan los gobiernos dependientes. Se influye mucho el exterior. Y explica, ya Charles de Gaulle, al término de la Segunda Guerra Mundial, lo advirtió en los tratados de Bretton Woods, donde se le da a Estados Unidos y al dólar pasa a ser la moneda de cambio en todo el mundo, y ese privilegio lo tiene Estados Unidos. De Gaulle les dice, bueno, le estamos dando el derecho a Estados Unidos de exportar inflación. Ese es el problema. Estados Unidos exporta inflación y nosotros, y sobre todo este gobierno, seguimos al compás de lo que pasa con el dólar. Pero exportaba inflación con respaldo oro. El respaldo oro desde hace 2000 años es el que fija el valor de las monedas. Bueno, en 1971 Richard Nixon eliminó el respaldo oro. Hoy no hay más respaldo oro por decreto y el dólar no tiene respaldo oro. Y tenemos entonces un país del cual dependemos que consume mucho más de lo que produce, importa mucho más de lo que exporta y además nos paga en billetes verdes sin respaldo oro alguno. Es evidentemente una situación, una calamidad. Pasemos ahora al último cuadro, el de la presión fiscal. Este gobierno prometió impuesto cero y prometió además en el estadio de Wanderers que no iba a subir los combustibles. Una promesa hecha pública además, impuesto cero. Veamos qué sucedió. De entrada aumentó un 2% los pagos con las tarjetas de crédito. No voy a tomar en cuenta eso porque es muy poco lo que incidió en la economía, pero hay muchas otras formas de gravar impuestos, de poner impuestos. Por ejemplo, el mayor impuesto que tiene el agro, el mayor de todos, es el atraso cambiario. Es una forma impositiva. Ese atraso cambiario que ha castigado a nuestra principal industria, que además se ha endeudado de 2.500 millones de dólares, el agro debe hoy 3.530 millones de dólares. Puedo tampoco tomarlo en cuenta como un debe de este gobierno en virtud de la emergencia hídrica que existió y todas la conocemos. Puede ser eso un factor de endeudamiento mayor. Pero veamos, comparemos la presión fiscal del Frente Amplio sobre el agro y la presión fiscal de este gobierno sobre el agro. La presión fiscal del Frente Amplio fue de 5,9%.
Y la presión fiscal del 2024 sobre el agro es del 6,7%, un aumento de casi el 14%. Es decir, que este gobierno castigó más al agro que el gobierno del Frente Amplio. Tengámoslo en cuenta. Pero pasemos ahora a la otra promesa, a la promesa de que no se va a aumentar los combustibles. ¿Saben cuánto aumentó los combustibles este gobierno? Un 44% en pesos y un 35% aproximadamente en dólares. Y era aumento cero lo que prometieron. Dice el gobierno, estás tomando los valores a pesos corrientes y no a valores constantes. Bueno, yo puedo decir, no pueden decir eso en dólar, porque en dólar se tomó a cómo está el dólar, ¿no? Hubo un aumento en los combustibles del 35%. Pero en valores constantes también hubo aumentos. Hubo aumento en valores corrientes, en valores constantes y en valores de dólar. Bueno, se me acaba el tiempo. Cerremos esto. Lo único que quiero decir es que el futuro está comprometido. Está muy comprometido. Yo le preguntaría a Azucena Arbeleche qué luz roja diría, qué diría la luz roja del auto que entregaron con luz roja a este auto que no está en reserva con luz roja, no tiene reserva ninguna. El próximo gobierno va a tener que recibir un auto que no está funcionando. ¿Qué le hacemos a este auto? ¿Le llenamos el tanque? ¿Le hacemos un service completo? ¿Le cambiamos los repuestos? ¿Todos los repuestos? Yo creo que no, hay que cambiar el auto. Al Frente Amplio no le cuesta nada cambiar el auto, porque ya probó que tiene un auto nuevo y que anda muy bien. Pero este gobierno, si ganan la reelección, son reelectos en el gobierno, también tiene que cambiar el auto, porque tiene que cambiar sus políticas. Sus políticas han llevado al país al fracaso, sus políticas económicas, no hablo de sus políticas sociales que ya las hemos analizado. Por lo tanto, va a tener que comprarse un nuevo auto, una nueva política. Si gana la coalición republicana, tiene este problema. Si gana el Frente Amplio, hay una esperanza. Se puede volver a reproducir el milagro económico del 2005, donde recibió un país en ruina, un país devastado, y lo transformó en el país más próspero de América Latina. Esa es la gran ventaja que tiene este país si gana el Frente Amplio. Bueno, gracias por escucharme, los espero el próximo viernes a las 18 horas, donde analizaremos las políticas de ambos gobiernos en materia de seguridad pública, o más bien de inseguridad pública. Muchas gracias. Gracias por compartir este manual para indecisos que les propone el periodista Federico Fasano Mertens de camino a las elecciones nacionales, para reflexionar y decidir sobre lo que importa, la cosa vostra.